Estamos en el capítulo 2, sección quinta, que es la función del obrador de milagros, y comenzando el párrafo 10. Para repasar un poquitito, la única función del obrador de milagros dijimos que era aceptar la expiación para sí mismo, y esto quiere decir practicar el perdón en su propia mente. De alguna forma obvia no puede practicar el perdón en la mente de sus hermanos, sí extender ese ejemplo, esa luz, esa paz la puede extender a sus hermanos, pero no puede decidir por ellos. Así que nosotros como obradores de milagros o maestros de Dios, como habíamos mencionado, como practicantes o estudiantes de este curso, lo máximo que podemos hacer es obrar un milagro. Y el obrar un milagro es extender esta curación, esta corrección a la mente de nuestros hermanos, independiente de cómo se manifiesten a nivel de las formas. La forma no es lo importante, lo que importa es el contenido correcto de nuestra mente y extender esta curación, esta sanación a la mente de nuestros hermanos no es otra cosa que mostrarles en nosotros mismos un ejemplo de una mente sanada. Esto es extender la curación o la paz o el perdón, la visión de Cristo, etcétera. Yo no puedo perdonar por mi hermano, solo puedo perdonar por mí y mostrarle un ejemplo de perdón a mi hermano. Y todo esto es solo a nivel de la mente. Una vez más, independiente de cómo se pueda expresar en el nivel de la forma y se va a expresar de la forma que sea más útil o entre comillas, que lo puedan entender nuestros hermanos, pero lo importante no es la forma, sino el contenido de perdón, el contenido de milagro, el contenido de corrección. Así que esta es la única función que tenemos nosotros como practicantes del perdón, precisamente solo practicar el perdón por nosotros mismos, nosotros practicar el perdón. Nuestra función como estudiantes no es ir y predicar la palabra o ir y convencer a los demás. Si alguien se ve inspirado a hablar con los demás y hablarles sobre el curso, no hay nada de malo. No se nos prohíbe, por supuesto, pero no es la meta ni el fin de este curso. La meta de este curso es yo sanar mi mente. Ese es el máximo servicio que yo le puedo dar a toda la afiliación, a todos mis hermanos. Párrafo 10. La caridad es una manera de ver a otro como si ya hubiese llegado mucho más allá de lo que en realidad ha logrado en el tiempo hasta ahora. Dijimos que la caridad en este contexto es lo mismo que el milagro o el perdón, solo en el contenido de la mente. Independiente de cómo se exprese por fuera, la caridad es un pensamiento, no una conducta, no es un gesto, un comportamiento, un acto. No es forma, sino contenido. Entonces, la caridad es un pensamiento de paz, un pensamiento de perdón. Es un pensamiento de bondad, de caridad. No es una acción, no estamos hablando de conducta, no estamos hablando de forma, sino solo de pensamiento, solo del contenido de la mente. Esto es lo mismo que el milagro y por eso es que explicamos, reforzamos tanto de que el milagro no tiene que ver con las formas, sino solo con el contenido de la mente. El milagro no es cuando yo sano una herida física, una enfermedad, resuelvo un problema económico, un problema familiar, un problema laboral, gubernamental, etcétera. El milagro no es resolver cosas en el nivel de la forma. El milagro es resolver cosas en el nivel de la mente. Y hay una sola cosa que hay que resolver en el nivel de la mente, que es nuestra creencia de estar separados. Mi creencia de que mi hermano está separado de mí, o que es culpable, o que yo soy culpable, o que todos somos culpables. Como nos dice la segunda ley del caos del ego, que nadie se salva de ser pecador, todos somos aquí pecadores según el ego. Por eso es que el ego miente. Si Dios sabe que todos sus hijos son uno solo y que siguen siendo tan santos como Él los creó, entonces el ego tiene que estar mintiendo. Lo que hace el milagro es decirnos, hey, el ego te está mintiendo. Y de hecho, tú mismo te estás mintiendo porque tú fabricaste el ego y tú lo estás eligiendo. Así que te estás autoengañando y no pasa nada. No es un pecado, no es algo grave, no es un crimen, simplemente estás eligiendo algo que no es cierto y hay otra cosa que sí es cierta y que te va a dar mucha más paz. De hecho, es lo único que te va a dar paz. Esto es el milagro, es el perdón. Y aquí cuando habla de caridad está hablando de lo mismo, el perdón o el milagro, que es solo en el contenido de la mente, sin importar qué forma adopte después al nivel de comportamiento para expresarse hacia nuestros hermanos. La caridad es una manera de ver a otro como si ya hubiese llegado mucho más allá de lo que en realidad ha logrado en el tiempo hasta ahora.
Aquí se refiere a reconocer al Cristo. Es como si viéramos a nuestros hermanos que ya han despertado, ya se han identificado con el Cristo, a pesar de que en la línea de tiempo aún no lo han hecho del todo. Es nosotros reconocerlo por ellos. Esto es la caridad o es el milagro, es el perdón. Yo reconocer que mi hermano es santo, que es inocente, incluso si él aún no es consciente de ello. Puesto que su pensamiento tiene fallos, no puede ver que la expiación es para él. Dijimos que la expiación es una bondadosa corrección de parte del Espíritu Santo que nos dice, no te has separado de Dios, no has cometido pecado, sigues siendo infinitamente amado, sigues siendo uno con todos tus hermanos y uno con tu Padre. Eso es la expiación. Puesto que su pensamiento tiene fallos, no puede ver que la expiación es para él. No puede ver que esta bondadosa corrección se le está otorgando a él. No lo puede ver por sí mismo porque ha elegido en contra de ello. Y entonces nosotros, a través de la caridad, que es el milagro, que es lo mismo que el perdón, le extendemos esta visión. Es decir, nosotros le vemos como el Santo Hijo de Dios y es así como le ayudamos a él mismo a verse como el Santo Hijo de Dios. Puesto que su pensamiento tiene fallos, no puede ver que la expiación es para él, pues de otro modo no tendría necesidad de caridad, es decir, no estaría pidiendo ayuda. Y cuando hablamos de una petición de ayuda o de paz, no estamos hablando que literalmente pida ayuda, verbalmente, ni siquiera conscientemente, tal vez. Hacemos referencia a que está eligiendo al maestro equivocado y dijimos que eso era una falta de paz, por lo tanto el Espíritu Santo lo traduce como una petición de paz. No es que literalmente nos estén pidiendo ayuda o paz, quizás no están ni siquiera interesados en ello conscientemente, pero hay una parte de ellos que sí lo necesita. Pues de otro modo no tendría necesidad de caridad. Nuestro hermano, o sea que está eligiendo al maestro equivocado, si ya supiese que es la expiación y ya entendiera que esa corrección es para sí mismo, no estaría pidiendo ayuda, no tendría una necesidad de ayuda. La caridad se le concede, la caridad que se le concede es a la vez una confirmación de que necesita ayuda, así como el reconocimiento de que la aceptará. Jesús nos dice que no debemos evaluar nuestro milagro según si es aceptado o rechazado. Jesús nos dice, tú simplemente cumple con dar el milagro. En otras palabras, tú simplemente cumple con perdonar a tu hermano o tu hermana, o sea, quien sea, incluso si es solo una situación y aparentemente no conlleva a otra persona, simplemente es un objeto, un lugar, un acontecimiento, etcétera. Tú simplemente cumple con perdonar tal cosa, ya sea si es un suceso o es una relación. Esto es lo único que nos compete a nosotros, lo único que nos toca. Este es el único trabajo que tenemos, perdonar. A esto se refiere Jesús con aceptar la expiación para nosotros mismos. Y también a esto se refiere con la caridad. Aceptar la corrección para mí mismo es caridad para mis hermanos. Nuevamente no tiene que ver con el dinero, con la comida, con algo material, con el cuerpo o la forma. Esta caridad es un pensamiento libre de ataque, es un pensamiento que no ataca, es un pensamiento de perdón, es un pensamiento de que no exige algo a cambio para poder amar o para poder sentir gratitud o aprecio. Esta es la caridad, este es el milagro y esta es la expiación y esta es la única función que tenemos. Esto es lo único que le extendemos a nuestros hermanos. No hay otra cosa. Cuando aquí Jesús dice, la caridad que se le concede es a la vez una confirmación de que necesita ayuda. Cuando dice que nuestros hermanos necesitan ayuda, no quiere decir que ellos sean conscientes de que necesiten ayuda. No quiere decir que nosotros seamos los salvadores del mundo, no en una forma como el mundo lo entiende. Sí, en algún nivel sí somos los salvadores del mundo y ya vamos a explicar a qué se refiere Jesús con esto. Pero no somos los salvadores del mundo en el nivel de la forma. A esto nos estamos refiriendo. Somos los salvadores del mundo a nivel del contenido porque estamos practicando el perdón. Jesús nos dice, no recuerdo qué lección, la 61 por ahí, que dice, yo soy la luz del mundo. O también fácilmente podríamos decir, yo soy la salvación del mundo. No porque sea especial, no porque nosotros seamos mejores al estudiar este curso, sino simplemente porque en nuestro interior sigue estando el Cristo. Seguimos teniendo una mente correcta, todos lo tenemos. Todos somos los salvadores de todos, porque en todos yace la respuesta. En el interior de la mente, incluso si estamos disociados de esa respuesta, incluso si no la estamos eligiendo, incluso si le tenemos mucho rechazo, miedo, resistencia, Jesús nos dice que seguimos siendo
los salvadores del mundo y lo manifestamos al practicar el perdón o el milagro. Y manifestarlo no tiene que ver con formas, tiene que ver con transformarme yo como mente tomadora de decisiones en una mente pacífica. Nuevamente, esto no tiene nada que ver con la conducta, con las formas, con el comportamiento, con los actos, con las palabras, nada. Es muy, pero muy importante para el estudio de un curso de milagros establecer esta gran diferencia entre forma y contenido. El curso no pretende cambiar las formas, y cuando hablamos de formas, hablamos de conductas, de comportamientos, de lenguaje, de hábitos, de apariencia, todo lo que sea forma, cambiante, es decir, mi cuerpo, mi personalidad, mis actos, etcétera, o los acontecimientos alrededor de mi cuerpo. Todo eso es forma. Cuando hablamos de curación, de milagro, de perdón, de caridad, estamos hablando solo de una corrección en el nivel de la mente, ocupando la imagen de la sala de cine solo en el que está sentado en la butaca y no en la pantalla. Esto no nos prohíbe hacer cambios en la pantalla. Simplemente nos dice, por mucho que hagas cambios en la pantalla, no tiene que ver con el único problema, la única necesidad que todos tenemos. Tiene que comer cuando comen todos. El, ¿Hermanita? ¿Alguien había hablado? Bueno, si alguien necesita hablar, La pantalla, disculpa, no, nada. Gracias. gracias. Bien. El capítulo 1 del texto, que ya lo leímos hace algunas sesiones anteriores, Jesús nos dice que la única corrección o la única carencia que realmente necesitamos corregir en nosotros mismos es nuestra sensación de estar separados de Dios, que es otra manera de decir, lo único que tienes que corregir es tu creencia en la separación, tu creencia en la dualidad, tu creencia en la fragmentación. Esta es la única la necesidad que todos tenemos, que se nos recuerde que no estamos divididos y que no estamos separados de Dios, no estamos carentes de su amor. Entonces, cuando hablamos de caridad, estamos ofreciendo una corrección a nuestros hermanos, recordándoles que todo el amor de Dios ya se encuentra en ellos, no pueden ellos estar separados del amor de Dios. Sin embargo, sus cuerpos, sus personalidades, sus actos, sus palabras no son el amor de Dios, no son el Hijo de Dios, no son el Espíritu. Hay una gran diferencia entre cuerpo y espíritu. Somos solo cuerpo y jamás solo espíritu, perdón, jamás hemos sido cuerpo. Hay una parte donde Jesús nos dice que el cuerpo jamás, en ningún momento en absoluto, ha existido, jamás ha sido real. Sin embargo, nuestra experiencia está muy, muy arraigada, muy embetunada en la visión corporal, en los sentidos. Es decir, estamos eh, eh, muy profundamente convencidos de que somos un cuerpo. Y a pesar de que como estudiantes de un curso de milagros sepamos por teoría de que no somos cuerpo, hay gran parte de nuestra mente que sí está muy convencida de que lo somos. La idea es no pasar por alto esa gran parte de nuestra mente que cree que aún soy un cuerpo, una personalidad, una forma, un carácter, que tengo cierto tipo de lenguaje, de apariencia, etcétera. La idea no es pasar por alto eso, simplemente reconocer que no nos ha dado paz esa identificación y comenzar a deshacerla. Digo esto porque nuevamente tomando el tema del bypass espiritual, para nosotros como estudiantes del curso es muy tentador decir, no, yo no soy cuerpo y yo no me identifico con nada de esto y yo no siento nada de lo que está pasando aquí y nada que me quita la paz. Es muy tentador como estudiantes del curso para nosotros estar en esta postura porque queremos demostrarle a nuestros hermanos que vamos muy avanzados, ¿no? Yo ya no hago ídolos del mundo, yo ya no tengo resistencia, ya no siento miedo, o ya no quiero ser especial. Esto es como el chiste del hombre que decía a su amigo, sabes, yo antes era muy egocéntrico. Y el amigo le dice, y ahora no, ahora soy perfecto. Más o menos esto es lo que nos pasa a nosotros con este curso. Uno dice, no, yo antes invertía mucho y ahora no invierto en nada y ya no hago ídolos. No lo quiero decir, pero estoy casi iluminado. Más o menos esta es nuestra postura con un curso de milagros. Y viene Jesús, nos toca el hombro y nos dice, queda harto camino, hermanito, tranqui, queda harto camino. Así que la idea es adoptar con este curso una postura, al menos nosotros como estudiantes, de humildad y a la vez de honestidad, pero sin perder eh,
la paciencia con nosotros mismos, la bondad con nosotros mismos, como esta famosa línea que dice, sé humilde ante Él, ante tu Padre Dios, y sin embargo grande en Él. Esto quiere decir, reconoce que Él es tu creador y a la vez reconoce que tienes cosas que corregir en el sueño, en tu mente, para poder despertar. Y por otro lado nos dice, pero no te olvides que sigues siendo el Santo Hijo de Dios, que no has cometido pecado, era solo un error, pero no has cometido pecado, así que sé paciente y amable contigo. Esto es lo que nos sugiere Jesús, nos dice, sé muy honesto para no ocultar todas tus defensas, pero a la vez sé bondadoso para no condenarte. No veas todos tus errores, todas tus disociaciones y tu especialismo como algo grave, no es terrible, no es peligroso. De hecho, Ken Wapnick siempre decía esto, el especialismo no es peligroso, como algo que no existe puede causar peligro, si nadie realmente es especial. Solo tenemos la creencia de ser especial. Y esto, como nos había dicho Jesús, podría poner en peligro nuestro aprendizaje, pero no puede poner en peligro nuestro ser, el espíritu, el Cristo. Lo único que puede poner en peligro, entre comillas, es nuestro aprendizaje porque al elegir al ego y tener especialismo, estamos dejando de elegir la mente correcta, dejando de elegir al Espíritu Santo. Eso es todo. Perdimos de vista la verdad de nosotros, pero no hemos realmente abandonado esa verdad. Así que esta es la combinación de la perfecta en actitud que yo siempre le sugiero en estas clases de honestidad y humildad para reconocer el error y a la vez madurez para no desesperarme, ni frustrarme, ni culparme, ni condenarme, ni deprimirme. Simplemente, reconocer, estoy en un error. Y por otro lado, sí, es solo un error, no es grave. Estoy equivocado y es solo una equivocación. Estoy eligiendo al ego y es solo eso. El ego de por sí es una ilusión, así que no es grave. Sí, mientras esté en el ego no voy a tener la conciencia de la paz, no voy a tener una experiencia verdadera de paz. Voy a estar quizás en el placer o en el dolor y ambas son lo mismo, pero no es grave porque de todos modos el placer y el dolor siguen siendo ilusiones. Entonces, la idea es reconocer todas nuestras defensas y nuestras tácticas de intentar aparentar de que vamos mucho más allá cuando realmente tenemos mucho odio, mucha culpa y mucho especialismo. Mirar todo eso y reconocer una vez más, quise aparentar algo un estado que todavía no he alcanzado, probablemente. Y esto, como siempre digo, es solo para nosotros como estudiantes, porque hay de seguro quienes ya están muy avanzados, mucho más avanzados que nosotros, o alguien que ya esté iluminado, como lo estaba Jesús. Para ellos no corre esta charla, por supuesto. Es solo para nosotros que vamos en el camino, para estar atentos a estas defensas, a estas tácticas de intentar demostrarle a todo el mundo que ya estamos casi iluminados cuando en realidad nos estamos tragando las lágrimas, como se nos dice en la lección 182. Y reconocer que estamos en todo el especialismo no es razón para condenarse, frustrarse, apenarse, avergonzarse o deprimirse. Al contrario, reconocerlo es una oportunidad de sentir gratitud, no porque sea gratificante el especialismo, para nada, es solo dolor. La gratitud que sentimos es por darnos cuenta. Reconocer, nuevamente quería ser especial, o nuevamente quería ser la víctima, o quería ser culpable, o quería ser alguien, alguien separado de mi padre y de mis hermanos. Una vez más elegí al maestro equivocado, y nos alegramos no por haber elegido al maestro equivocado, sino por darnos cuenta de que estamos eligiendo un error y que es solo un error. Esto es lo que hace de todo el mundo un salón de clases gratificante, no porque el mundo sea gratificante, no porque el mundo sea bueno, no es ni bueno ni malo, el mundo es neutro. Lo que hace que este mundo sea, entre comillas, positivo para nosotros es que nos está mostrando lo que tenemos que sanar en nuestra mente y solo eso, es solo un recurso de aprendizaje, tiene un valor temporal. Y de hecho, es solo utilidad, porque lo único que tiene valor es el contenido de la mente, el contenido de perdón. Y hay algo que sí tiene un valor eterno, que sería el amor en el cielo. Continúa. La caridad que se le concede es a la vez una confirmación de que necesita ayuda, así como el reconocimiento de que la aceptará. Habíamos dicho de que Jesús nos dice que Él salvaguardará nuestros milagros para nuestros hermanos cuando ellos estén preparados para aceptarlos, aceptar esta corrección en su mente. Entonces, cuando nosotros practicamos el perdón,
No cuestionamos de que lo va a aceptar o no lo va a aceptar. Si es genuino nuestro perdón, solo perdonamos. No estamos en esa decisión de, a ver, ¿me va a aceptar el perdón? ¿No me lo va a aceptar? ¿Estará en paz o seguirá teniendo resistencia? Si es genuina nuestra elección en favor del maestro correcto, no va a haber esa preocupación. Vamos a confiar en que lo va a aceptar en algún momento. Quizás se demore 5.000 años en aceptarlo y no estoy exagerando. Quizás se demore todo eso, quizás se demore 1.000.000 de años, pero lo va a aceptar porque toda la línea de tiempo de miles de millones de años fue un solo instante. Así que, ¿qué importa si lo acepta hoy, mañana o en 40 vidas más? No va a importar eso si yo realmente estoy en la mente correcta, porque estar en la mente correcta quiere decir que he reconocido que el tiempo lineal también es una ilusión. No solo los errores de mis hermanos son una ilusión, el tiempo en que se tratan en corregirlos también es una ilusión. Jesús nos dice que todo este mundo ya acabó hace mucho tiempo, ya se corrigió todo y que cuando pareció ocurrir no era verdad, como esta línea que siempre citamos de la pregunta 2 del manual, donde Jesús dice, en el instante en que la idea de separación se introdujo en la mente del Hijo de Dios, en ese mismo instante el Padre Dios dio su respuesta, y la respuesta es la expiación, la corrección, el milagro, es el Espíritu Santo, la mente correcta. Entonces luego nos dice, en el tiempo esto ya ocurrió hace mucho, en el mismo instante en que pareció ocurrir el error, se corrigió. Solo que podríamos decir que nosotros como mentes fragmentadas no hemos aceptado del todo esta corrección y pareciera como si tuviéramos que tardar miles de millones de años en aceptarla. No tiene por qué ser así tanto. Alguien puede acortar, colapsar ese tiempo. La cosa es que Jesús nos dice, esto ya se corrigió hace mucho tiempo, el error, e incluso en la realidad no existe, en la eternidad nunca ocurrió, es la línea que sigue a la cita que estaban mencionando. Entonces, cuando alguien practica el milagro, la caridad, el perdón y todo esto es solo un pensamiento de bendición en su mente, no duda de que su hermano lo vaya a aceptar o no. Si duda de eso, es por culpa de la mente errada. Pero si se mantiene la convicción de que nuestro hermano lo va a aceptar en algún momento, incluso si nunca lo aceptara, nuevamente sí lo va a aceptar, pero incluso si nunca lo aceptara, nosotros ya estamos en paz y sabremos que su espíritu, el espíritu de mi hermano, ya está a salvo en el cielo. Entonces, ¿de qué me preocupo? ¿Por qué me preocuparía porque mis hermanos no estén eligiendo la paz? ¿Por qué me preocuparía por todo lo que esté aconteciendo en el mundo? Y aquí es tocante el tema de la guerra Israel-Palestina o de asesinatos, abusos, violaciones, terrorismo, robos, asaltos, golpizas, torturas, etcétera. Todo eso ocurre en nuestro mundo. Y Jesús, como nuestro maestro, un maestro que no se toma en serio el mundo, nos dice, "Ah, no, ¿por qué te preocuparías porque tus hermanos aparentemente no tienen paz si hay un solo hijo y ese hijo ya está en el cielo, ya está a salvo?" En nuestra defensa, nosotros le decimos a Jesús, ¿cómo eres tan insensible? Jesús, ¿no te preocupa el sufrimiento de todos tus hermanos? Hay una línea donde Jesús nos dice, no recuerdo las palabras literales, pero dice algo así como, nunca he dejado de oír tus gritos o tus llantos, tus gritos de ayuda. Nunca los he dejado de oír. Esto tampoco se debe tomar literal, por supuesto, pero hace referencia a Jesús a que Él entiende cuál es nuestra necesidad y la responde con un tierno y perfecto amor, el amor de nuestro Padre. Esta es la respuesta que nos da Jesús. Esta es la respuesta que nos pide que le demos a todos aquellos que sufren. Hay una parte donde Jesús nos dice, tráeme, de hecho creo que es en la lección 245, que es, de hecho son unas líneas bastante conmovedoras que, les adelanto, no se deben tomar literal, pero sí son una poética exhortación a escuchar las peticiones de nuestros hermanos. Lección 245. Tu paz está conmigo, Padre, estoy a salvo. Tu paz me rodea, Padre. Donde quiera que voy, tu paz me acompaña y derrama su luz sobre todo aquel con quien me encuentro. Se la llevo al que está desolado, al que se siente solo y al que tiene. Se la ofrezco a los que sufren, a los que se lamentan de una pérdida, así como a los que creen ser infelices y haber perdido toda esperanza. Envíamelos, Padre, que sea portador de tu paz, pues quiero salvar a tu Hijo tal como dispone tu voluntad para poder llegar a reconocer mi ser.
Y así caminamos en paz, transmitiendo al mundo entero el mensaje que hemos recibido. Y de esta manera oímos por fin la voz que habla por Dios, la cual nos habla según nosotros predicamos la palabra de Dios, cuyo amor reconocemos, puesto que compartimos con todos la palabra que Él nos dio. He dicho que cuando hablamos de la palabra, y aquí escribe la palabra con P mayúscula, haciendo referencia al Espíritu Santo, al mensaje de perdón. No es literal, no es una palabra literal, no es forma, sino contenido. Cuando le pedimos a Dios que nos envíe a todos aquellos que sufren o que necesitan ayuda, no es literal y no es en el nivel de la forma, es una petición al Espíritu Santo que nos enseña a reconocer el llamado de ayuda, auxilio que está en todos los corazones de nuestros hermanos. Y hablar de corazones sigue siendo metáforas, hablamos de la mente. Es simplemente disponerme a ver a todos mis hermanos como Jesús los ve. Jesús no es insensible. Si bien Jesús no se toma en serio ni la guerra, ni las violaciones, ni las torturas, ni los asesinatos, ni nada de las locuras que ocurren en este mundo, no se las toma en serio, no se las cree, sonríe dulcemente al ver tal estupidez, podríamos decir, porque podríamos decir es una tontera creérselo tiernamente Jesús de eso, no una risa de burla, por supuesto, pero sí una dulce sonrisita que dice, hermano, estás a salvo, eso no es cierto. Lo que hacemos con la práctica del perdón, con aceptar la expiación o la corrección para nosotros mismos, es permitir que Jesús nos tome la mano, permitir que su visión sea a través de nosotros. Por eso esta línea tan hermosa donde Jesús nos dice, no enseñes que mi muerte fue en vano, creo que es la sección sexta, capítulo 11, no enseñes que mi muerte fue en vano, enseña más bien que no morí de con ti. Demostrar que Jesús vive en mí es demostrar que soy capaz de elegir no atacar, elegir mirar solo la verdad en mis hermanos. Y ver solo la verdad en mis hermanos no solo es reconocer que todos ya son inocentes, y cuando hablamos de inocencia hablamos de santidad, pureza, no de ingenuidad, sino de pureza, grandeza, divinidad. Entonces, disponerme a ver la grandeza o la divinidad en mis hermanos no solo es reconocer que son inocentes, también es reconocer que están, que todos, que cada uno de mis hermanos, hasta el bichito más pequeñito, sigue en su contenido siendo el Espíritu, el Santo Hijo de Dios, el Cristo, y que está a salvo en el cielo. Así que alguien que genuinamente practica el perdón, está en paz, no se preocupa por todas las calamidades del mundo de las formas. Y no quiere decir que no se disponga a servir, ayudar o en lo que pueda en el nivel de las formas. No reprimimos eso. Simplemente sabemos que el asunto no va por ahí, sino solo en la mente, pero a la vez que no se toma en serio las calamidades del mundo, tampoco se toma en serio las calamidades interiores, el sufrimiento interior. Quizás en algún nivel como estudiantes de un curso de milagros sepamos, sí, el problema no está en la guerra exterior, sino en la guerra interior, y aún así nos sentimos desesperados. ¿Cuándo mis hermanos van a sanar su mente? ¿Cuándo mis hermanos van a ver correctamente este mundo? Entonces aquí Jesús nos dice, aquel que ha sanado su mente no tiene ese apuro, no tiene esa ansiedad, no está desesperado. Aquel que realmente está en la mente correcta no tiene desesperación. No se preocupa por cuándo va a acabar la guerra entre países, ni tampoco se preocupa por cuándo va a acabar la guerra en las mentes de mis hermanos. Aquel que está en la mente correcta no se preocupa por cuándo sus hermanos van a deshacer el ego. Entonces no se preocupa ni por las calamidades externas ni por las calamidades internas. Ahora, lo que sí hace aquel que está en su mente correcta es que puede oír las peticiones de ayuda, tal como Jesús nos dijo, nunca he dejado de escuchar tus gritos de dolor. Se refiere a nunca he dejado de responder a tus peticiones de ayuda. Él sabe que nuestras peticiones de paz o de amor de por sí son una ilusión, porque no nos falta la paz o el amor, excepto en nuestra conciencia y la conciencia de por sí es una ilusión. En nuestro espíritu, más allá de ser conscientes de algo, en la realidad del conocimiento ya tenemos todo el amor de Dios, por siempre y para siempre, en toda la eternidad, y nunca ha de cambiar eso. Jesús lo sabe y es este entendimiento el que nos comparte. Cuando nosotros practicamos el milagro, la caridad de la que estábamos hablando aquí, o el perdón, esto es lo que hacemos con Jesús.
unirnos en la mente con Él, compartir su voluntad, que es la de Cristo, y a la vez la del Padre. Y esto no solo nos ayuda a ver inocencia, santidad en nuestros hermanos, sino también nos ayuda a ver invulnerabilidad, no en sus cuerpos, y hemos dicho ya que los cuerpos son tremendamente vulnerables, nada que hacer con eso, pero sí en sus mentes, incluso si están en la mente errada. Su mente, la mente de Cristo en ellos, el Espíritu, sigue siendo invulnerable. Así que siempre han estado a salvo. Y el reconocer que todos mis hermanos siempre han estado a salvo no quiere decir que no atienda sus necesidades físicas, como sanar una enfermedad, acompañarle a alguien que necesita ayuda, etcétera. No quiere decir dejar de hacer eso. Quiere decir que aunque incluso le ayudemos a alguien a llevarlo al hospital porque está enfermo, eso no le va a dar paz. Lo que le va a dar paz es que yo me quede con Jesús en mi mente para acompañarlo al hospital o hablarle por teléfono, darle un mensaje, o sea, lo que sea que yo decida hacer en el nivel de la forma, o más bien lo que Jesús me inspire o el Espíritu Santo me inspire a hacer en el nivel de la forma, sea lo que sea que yo haga en el nivel del comportamiento, lo único que necesita mi hermano es que yo le acompañe junto con Jesús. Mi hermano enfermo, si tiene una enfermedad física, está muy resfriado con gripe, lo que necesita no es que yo lo tome y lo lleve al hospital. Lo que necesita es que yo vaya con Jesús y lo lleve al hospital. En realidad, incluso podría no llevarlo al hospital. Lo único que necesita es que yo vaya con Jesús. Y ir con Jesús ni siquiera es literal. Ni siquiera tengo que aproximarme físicamente, si me va inspirado a hacerlo bien. Quiere decir yo unirme a Jesús. Dijimos que Jesús representa la expiación, representa el el maestro correcto, al Espíritu Santo. Lo único que mi hermano enfermo con gripe y que mis hermanos muriendo en en la guerra en Israel y Palestina, o mis hermanos en África muriendo de hambre, etcétera, lo único que todos mis hermanos en el universo necesitan es que yo le tome la mano a Jesús. Eso es lo único que necesitan. Y tomarle la mano a Jesús es una forma poética de decir unirme en la mente al Espíritu Santo. Permitirme yo ser corregido y mirar correctamente este mundo. Eso es todo lo que necesitan mis hermanos. Mis hermanos no necesitan que, por ejemplo, yo como Itzaro haga estas clases, estas charlas por Zoom, las suba a YouTube. No es lo que necesitan. Lo que mis hermanos necesitan de mí es que yo sea, que pueda mirar todo mi especialismo, mi culpa, mi resentimiento y sea capaz voluntariamente de hacerlas a un lado para poder mirarles con caridad. Eso es lo que todos nuestros hermanos necesitan de nosotros como obradores de milagros, como practicantes del perdón, como maestros de Dios, como estudiantes, discípulos de Jesús, si queremos decirlo así. Lo único que el mundo necesita es que nosotros le miremos con un pensamiento de caridad. Esta caridad es el perdón, es el verdadero perdón que no ve pecados. Lo único que todos mis hermanos necesitan es que yo elija a la mente correcta, al Espíritu Santo. Luego el Espíritu Santo sabrá cómo yo me comporte en el nivel de las formas, qué cosa sea más útil para entregar el mensaje a mis hermanos, pero eso ya no nos compete, no es valioso eso. Lo único valioso es por ahora elegir la mente correcta. Por eso es que hay un solo problema y una sola solución. Cada vez que nos preguntamos si somos o no estudiantes del curso, cada vez que nos preguntamos, ¿y ahora qué tengo que hacer? Esto me recuerda, mencioné el otro día, em, en un libro de Gary Renard, creo que es en las vidas en que Jesús y Buda se conocieron, él comentaba de que cada vez que se encuentra en una situación donde tiene ansiedad, miedo o algo, y dijo que se le presentó una situación así, él inmediatamente fue a su mente y le preguntó a Jesús, Jesús, ¿qué tengo que hacer aquí? Y lo que le contestó Jesús fue, ¿tú qué crees? Y él se quedó en silencio y dijo, ah, entendí, gracias. Por supuesto, Jesús se refería a perdonar. Es lo único que tenemos que hacer. Luego de perdonar, si me veo inspirado a hacer, a no hacer, a decir, no decir, ir, no ir, etcétera, da igual. A Jesús no le interesa, yo les aseguro. A Jesús no le interesa con quién yo esté, qué cosas le digo, qué cosas hago. No le interesa cómo se mueve esta marioneta o qué palabras salen de estas cuerdas vocales. No les interesa, nada de eso le interesa a Jesús. Solo le interesa mi mente. Luego él se ocupará de, de las pequeñas respuestas, de las añadiduras, de cómo se mueve el cuerpo, cómo se mueve el títere y qué palabras dice este títere, esta marioneta. Jesús, el Espíritu Santo, nos harán saber, incluso si no nos dicen literalmente con palabras que escuchemos en nuestra mente, quizás lo experimentemos como una intuición, da lo mismo. Sabremos simplemente y lo haremos, y no le vamos a dar más vuelta ni importancia ni valor, solo lo haremos o lo dejaremos de hacer.
según lo que corresponda o sea útil. Pero a Jesús no le interesa mi comportamiento, no le interesan las formas, no le interesa mi conducta, mis actos, mis palabras, con quién voy, las obras benéficas que hago, el dinero que regalo, la comida que regalo, no le interesan las palabras alentadoras y conmovedoras que yo diga, no le interesa nada de eso. No le interesa que yo dé charlas, que yo dé cursos, que yo haga terapias, que yo haga aquí en el mundo. Nada de eso le interesa. Podría estar todo el día echado en la cama y no le va a interesar. Podría estar todo el día predicando su palabra y no le va a interesar. No le interesa lo que yo haga, le interesa cómo yo pienso. Y tampoco me juzga si yo pienso con el maestro equivocado. Simplemente me dice, hermano, hay otra manera de pensar, de interpretar, de percibir. Y eso es lo único que le interesa a este curso. Por eso es que es un curso de milagros. El milagro es solo una corrección en la mente. Por eso que en los principios del milagro nos dice, esta es la razón por la que curan, porque solo se ocupan del contenido y no de la forma. Si los milagros se ocuparan de la forma, no podrían sanar nuestra mente. Sería imposible sanar nuestra mente, porque querría decir eso que la forma es real, y si la forma es real, es imposible la paz en la mente. Si este mundo es real, es imposible estar en paz. Si mi cuerpo es real y mi cuerpo se va a morir, ¿cómo yo voy a estar en paz y voy a acabar con mi vida? Si este cuerpo fuese mi vida, si este cuerpo fuese todo lo que yo soy, ¿cómo podría ser feliz para siempre si se va a acabar? Se va a hacer huesos y polvo. Lo que se va a hacer huesos y polvo no puede gozar de felicidad. Por eso es que el milagro cura. El milagro cura solo la mente porque el milagro me dice no eres cuerpo y no le interesa lo que hagas en el cuerpo. Solo interesa que practiques el perdón con tus hermanos, que les mires con una dulce caridad y así te puedas mirar a ti mismo. Eso es lo único que le interesa a Jesús, eso es lo único que le interesa a este curso. Em, Lamento si no es lo que muchos de nosotros esperamos de este curso. Muchos de nosotros esperamos que este curso nos resuelva las cosas en el mundo. Esto no quiere decir que las cosas no puedan cambiar en el mundo. Muchas cosas tienden a resolverse. Puede que sí, puede que no. Pero si creemos que eso es valioso, hemos olvidado qué es lo que tiene valor y lo hemos perdido de vista. Perderlo de vista no es grave, no es un crimen. De todos modos, siempre podemos volver a elegir. Continúo. Mm. La caridad concede es a la vez una confirmación de que necesita ayuda, así como el reconocimiento de que la aceptará. El perdón, el milagro que les ofrecemos a nuestros hermanos, también es una confirmación de que en algún momento se van a disponer a ser corregidos también por el Espíritu Santo. Estas dos percepciones denotan claramente su dependencia del tiempo, haciendo patente el hecho de que la caridad opera todavía dentro de limitaciones de este mundo. La caridad que hace referencia al milagro y el milagro hace referencia al perdón, solo se pueden llevar a la práctica en una mente que está dormida soñando con la ilusión de tiempo. No en el cielo, en la realidad hay solo eternidad. Por lo tanto, no se requiere ni de la caridad, el milagro, el perdón, el instante santo, todo esto son lo mismo. No se requiere de una respuesta, de una alternativa nueva o de una corrección ahí donde ya existe la perfección eternamente. No hay ni error ni corrección en el cielo. Dije anteriormente que solo la revelación trasciende el tiempo y explicamos que la revelación es un instante de conocimiento y el conocimiento no tiene que ver con teoría ni con educación, tiene que ver con una experiencia del amor más allá de la percepción. Dije anteriormente que solo la revelación trasciende el tiempo. El milagro, al ser una expresión de caridad, tan solo puede acortarlo. En la práctica del milagro del perdón vamos acortando el tiempo, pero no sigue habiendo tiempo, sigue habiendo una experiencia de tiempo. Hay que entender, no obstante, que cuando le ofreces un milagro a otro, estás acortando su sufrimiento y el tuyo. Al darle un ejemplo, podríamos inspirarles, nuestros hermanos, y les va a ayudar de alguna manera también a elegir más pronto. No porque nosotros podamos elegir por ellos, sino porque en algún nivel se van a sentir también atraídos por esa paz y ese amor del Espíritu Santo que puedan ver a través. Esto corrige tanto retroactivamente como progresivamente. Esto va deshaciendo mi culpa inconsciente y me ayuda también a deshacerla de mi hermano solo en la medida en que le ofrezco un milagro, un ejemplo, y esto va
Es como si fuera de mi hermano, de la mano de mi hermano fuéramos caminando juntos. Incluso si él va un poquitito más atrás, en algún nivel también va a ir caminando junto con nosotros, por decisión propia. Ya, aquí hay una subsección. A. Principios especiales de los obradores de milagros. Primero, el milagro elimina la necesidad de tener preocupaciones de rango inferior. Dijimos que las preocupaciones, alguien que practica el milagro no se preocupa porque sus hermanos ya vayan a estar en paz ahora, ni tampoco se preocupa porque cosas en el mundo se resuelvan. No quiere decir que no se ocupe de ello. Puede verse inspirado a ocuparse de ellos, pero no va a haber miedo. A eso se refiere con una preocupación, no va a haber una ansiedad, una falta de paz. ¿Por qué? Porque va a haber paz. En el milagro o en el instante santo, producto del milagro, hay paz. Puesto que es, a ver, voy a retomar esta línea. Dice, primero, el milagro elimina la necesidad de tener preocupaciones de rango inferior. Ah, aquí hay algo clave a explicar. Cuando Jesús dice que ya no necesitamos o que vamos a eliminar las necesidades de rango inferior, quiere decir que no va a haber miedo en la mente. Solo eso. No quiere decir que todas las cosas en el nivel de la forma se cumplan como yo quiero, porque muchas veces uno dice, tengo tal necesidad económica, tal necesidad afectiva, romántica, tal necesidad laboral, etcétera, y Jesús nos dice, no, no te vas a preocupar por todas esas necesidades, no se refiere a que todo se va a cumplir a la perfección como yo quiero. Quiere decir que las voy a experimentar sin miedo, incluso si no se resuelven, incluso si no se resuelven como yo quería o incluso si más se resuelven y quedan así para siempre. Hay cosas aquí que nunca se van a resolver. Por ejemplo, no sé, si yo deseo medir 1,90 m y tener los ojos azules, probablemente nunca ocurra eso. Es algo que por mucho que yo tenga el capricho y el deseo y lo decrete y lo imagine y lo visualice, etcétera, muy probablemente nunca va a ocurrir. A menos que me muera y nazca de nuevo y quizás en la próxima vida nazca más enano todavía. Y hay cosas que quizás nunca van a ocurrir en esta vida. Quizás nunca voy a medir 1,90 m y ser rubio de ojos azules o ser como los pleiadianos de 2,5 m, etcétera. Quizás nunca voy a hacer eso, pero cuando decimos que vamos a eliminar las preocupaciones de rango inferiores, quiere decir que ya esas situaciones no me van a provocar tensión, frustración, ansiedad ni miedo. Hay cosas que pueden resolverse. Quizás tenía, no sé, una deuda económica y se resolvió. O quizás no se resolvió y nunca se va a resolver y voy a morir con esa deuda. ¿Quién sabe? A lo que voy con todo esto, y no es por meterles miedo, porque muchas veces uno dice, entonces, ¿para qué voy a hacer el curso? ¿Para qué voy a practicar el perdón si me voy a morir pobre y me voy a morir de hambre? No estamos diciendo necesariamente que tenga que ocurrir eso. Estamos diciendo que no lo descartamos. Yo no descarto el que yo me pueda en algún momento morir de hambre. No lo descarto. Quizás, no sé, siempre pongo estos casos extremos que pueden ocurrir en el mundo. Me mandan en una nave espacial a otro planeta deshabitado y no hay nadie. Me mandan con una cápsula de oxígeno para cierta cantidad de tiempo. Es muy peliculoso esto, por supuesto, pero no lo descartamos. Puede ser que me muera de hambre. Puede ser que me lleven preso, me encierren en un calabozo y me muera ahí. ¿Quién sabe? Hay cosas de las que quizás no nos podemos salvar. O quizás sí, mágicamente alguien me vaya a rescatar, llegue Superman o Goku o Spider-Man, quién sabe, y me rescate, quién sabe. Hay cosas así que ocurren en el mundo. Aún así Jesús nos dice, ah, qué bien, te felicito si te rescató Superman. No existe tu Superman. Te felicito si te rescató la policía y te tenían, no sé, en un calabozo, etcétera. Da lo mismo. Jesús nos dice, si te apresan o te liberan, si te resultan bien o te resultan mal las cosas aquí, Jesús nos dice, a mí me da lo mismo, no me interesa. Y nuevamente dijimos que Jesús no es insensible. Y de hecho, en el canto de la oración se nos dice, la gran respuesta contiene las pequeñas respuestas. Quizás si yo practico el perdón, ciertas cosas sí se resuelvan en el mundo. Quizás, no lo garantizamos. No es algo general, no es algo 100%. Incluso si pasa, no es importante. Lo único importante es la paz. Cuento todas estas historias y todos estos ejemplos simplemente para observar nuestro pensamiento extremo de que qué pasa si pasa algo muy bueno o que pasa algo muy malo. Y ante todas las situaciones Jesús nos dice, no hay cosas ni buenas ni malas en este mundo. No hay cosas en este mundo. No hay mundo. Eso es lo que más nos da terror.
como esta línea en la sección segunda del capítulo 9 donde Jesús nos dice, lo que te da miedo no es la debilidad del cuerpo. Lo que en verdad te da miedo es el hecho de que tu cuerpo no es ni débil ni fuerte. Y esto tácitamente está diciendo, lo que te da miedo es que no tienes cuerpo. Lo que te da miedo es que no existes en este mundo, que tu mundo no existe. Eso es lo que te da miedo, nos dice Jesús. Ese es el miedo que en algún nivel, en algún momento todos tendremos que enfrentar. Con o sin miedo nos vamos a tener que enfrentar a ese profundo terror. Y espero lo hagamos de la mano de Jesús. Continúo. El milagro elimina la necesidad de tener preocupaciones de rango inferior, puesto que es un intervalo de tiempo fuera del patrón habitual. Las consideraciones normales con respecto al tiempo y al espacio no le aplican. Esta es una reafirmación de lo que habíamos dicho en los principios del milagro. Dijimos que el milagro de por sí no le afectan las cosas, las leyes del mundo. Es decir, las cosas que ocurren en el nivel del tiempo y del espacio no pueden alterar el poder del milagro. El poder del milagro es establecer paz en la mente. Por mucho que el mundo juzgue las cosas en el mundo como terribles, eso no garantiza de que yo tenga que tener una falta de paz. Es decir, las calamidades del mundo no me obligan a sufrir, no tienen control sobre mí, no tienen la capacidad de obstruir o de destruir los efectos del milagro. Los efectos del milagro es paz mental. A eso hablamos con el efecto del milagro. El milagro en sí es una corrección mental. Cuando obres un milagro, yo haré los arreglos necesarios para que el tiempo y el espacio se ajusten a él. Ya, esta línea también necesita corrección. No es que Jesús controle el tiempo y el espacio. No es que Jesús intervenga en la pantalla, en la película del cine. Jesús solo opera en mi mente. Yo, como sentado en la butaca, como mente tomadora de decisiones, como observador de la película, es solo ahí donde opera Jesús, el Espíritu Santo, la expiación, la corrección. Es ahí mismo donde opera el milagro y el perdón o la caridad. Todo esto son lo mismo. Es ahí donde está la corrección. Cuando dice que Jesús dice que Él se va a encargar del tiempo y el espacio que se ajusten al milagro, hace referencia a que Él nos va a inspirar a cómo utilizar el tiempo y el espacio de la mejor manera en que nuestros hermanos puedan recibir el mensaje. Es solo eso, no es que Jesús mueva las cosas o cambie las cosas aquí. Sin embargo, Él o el Espíritu Santo nos pueden inspirar. Y sin embargo, nuevamente nos dice, pero no le des valor, por favor, solo dale valor a la paz en tu mente, no a lo que yo te diga luego que hagas en el nivel de la forma. Te lo voy a decir, y quizás no con palabras literales, pero te voy a inspirar a que hagas cosas en el mundo solo porque temporalmente es útil para que tus hermanos entiendan el mensaje, pero tú tienes que entender que el mensaje no es la forma, sino el contenido. Esto es lo importante. Esto es de lo que Jesús intenta ser cuidadoso en su curso, porque no descarta el hecho de que el milagro tener cierta expresión en el nivel de la forma. Es cuidadoso en el sentido de que nos dice, sí, va a tener cierta expresión tal vez en el nivel de la forma y tal vez no, pero la forma no es importante. Por favor, hermano mío, no le des valor a la forma. Incluso si la forma parece ser muy hermosa y maravillosa y mágica y mística y milagrosa, entre comillas, no es milagrosa. Porque el milagro no puede estar en las formas, está solo en el contenido de la mente. Así que sí, puede manifestarse de alguna forma en el nivel de la mente, perdón, del cuerpo y de las formas, pero no es importante, no es valioso porque el mundo en sí no existe. Todo este mundo es polvo. Todo este mundo es una gran montaña de arena. Entonces Jesús nos dice, ¿qué importa si se mueve para allá o para acá un montón de arena? Sigue siendo polvo aquí, todo es polvo. ¿Por qué te maravillas o te contentas porque algo te resultó bien cuando no existe? De hecho, Jesús nos dice, si te maravillas, te contentas, te pones alegre porque algo en el nivel de las formas cambió, quiere decir que no te da alegría la paz de Dios. No puedes servir a dos amos. O eres feliz por la paz de Dios o eres feliz por ilusiones, por baratijas. Ahora, nuevamente, esto no quiere decir que debamos reprimir la inspiración y la manifestación en el nivel de la forma, de la conducta o de las palabras. No quiere decir que la debamos reprimir, simplemente quiere decir que lo veamos como algo útil temporalmente, pero que no le demos valor, ni importancia, ni significado. No lo tiene. Segundo, es esencial hacer una clara distinción entre lo que se crea y lo que se fabrica. La forma de curación se basa en esta.
corrección fundamental de percepción de niveles. La corrección en la mente y la corrección de la confusión de niveles es reconocer que solo la mente en el cielo puede crear, no se puede crear aquí en el mundo. Y esto nos lleva a entender la diferencia entre el nivel, el contraste que se hace en el nivel uno de la enseñanza del curso y el contraste que se hace en el nivel 2 de la enseñanza del curso. El nivel uno de la enseñanza de este curso contrasta el conocimiento con la percepción, es decir, la única realidad con el sueño, ya sea si el sueño se mira errada o correctamente, es un sueño. Hace esta comparación, este contraste, la realidad y el sueño. Ahora el nivel 2 solo toma el sueño, no la realidad. Y dentro del sueño de percepción contrasta un sistema de pensamiento correcto y uno errado, es decir, el Espíritu Santo y el ego. Contrasta una percepción vista con el ego y una percepción vista con el Espíritu Santo. Este es el contraste que se hace en el nivel 2 de la enseñanza. Entonces aquí Jesús nos dice, dentro del nivel 2 en la mente correcta, la del Espíritu Santo, esta mente correcta se basa en el reconocimiento de que la creación solo se da en el conocimiento, más allá de estos dos sistemas de pensamiento. Y es por eso que tiene lugar la corrección. La corrección quiere decir que solo el Espíritu puede extender amor. Y eso te lleva a identificarte con el Espíritu. Entonces, la corrección no es la total experiencia del Espíritu, del ser y del conocimiento. Sí es su perfecto reflejo y está en perfecta armonía con esto. Lo voy a ir repasando lentamente porque esto puede sonar un poco enredado. El nivel uno de la enseñanza de este curso contrasta conocimiento donde no hay percepción, solo el amor de Dios, algo que no se puede entender, está más allá de nuestro entendimiento, es un amor divino donde no hay cuerpos, no hay formas, no hay nada, solo amor. Contrasta este amor infinito del conocimiento con el mundo de la percepción, en realidad la mente que está percibiendo, la mente que está soñando, la realidad con el sueño. Este es el nivel uno, se contrasta el conocimiento con la percepción. En el nivel 2 tomamos solo la percepción, ya no hablamos del conocimiento, solo de la percepción, y contrastamos una percepción errada con una correcta, es decir, el ego y el Espíritu Santo. Ahora, la corrección, la percepción del Espíritu Santo está basada fundamentalmente en el conocimiento. No es el conocimiento, pero sí lo refleja. Por eso que Jesús nos dice aquí de que el entender que la creación y que la extensión de amor del conocimiento solo se da en la mente uno, en el conocimiento, en el cielo, y no en el sueño, ese entendimiento, aunque sea entenderlo, aceptarlo como idea, eh, de ello está basada la corrección. La corrección nos dice, solo eres espíritu. La corrección no es la experiencia de ser un espíritu, eso sería en el conocimiento. La corrección es el entendimiento cabal, no la experiencia del conocimiento, el entendimiento, la falta de duda con respecto a que seamos espíritus. ¿Se entiende esta diferencia entre la mente correcta y el conocimiento? En la mente correcta reconocemos que la creación solo se da en el conocimiento, pero aún no es la experiencia del conocimiento. Voy a repetir estas líneas. Es esencial hacer una clara distinción entre lo que se crea y lo que se fabrica. La creación es solo en el cielo y la fabricación en el sueño. Toda forma de curación se basa en esta corrección fundamental de percepción de niveles. Es decir, la corrección se basa en el reconocimiento de que lo único real es el cielo. Y solo ahí se da la extensión del amor o lo que llamaríamos la creación, la única verdadera creación. Cuando hemos hablado anteriormente de creación, dijimos que solo en este ámbito de estudiar un curso de milagros decimos creación en ese contexto del cielo, pero cuando estemos hablando, por ejemplo, con una persona común y corriente aquí en el mundo, no es que le tengamos que estar corrigiendo cuando las personas digan creación. Por ejemplo, si alguien muy cariñosamente nos dice, compuse una canción, ¿quieres escuchar mi creación? No le tendremos que ir a decir, oye, eso no es una creación, es una fabricación. Ken Gurney siempre nos decía, por favor, sean normales, tengan un sentido común, por favor. No quiere decir que vayan por el mundo corrigiendo o que ustedes mismos se repriman el utilizar esas palabras con las otras personas. Cuando hablamos con las otras personas, le decimos, te felicito por tu creación, por tu canción, tu cuadro, tu obra, sea lo que sea que hagas. Le hablamos de creación, entendiendo qué es lo que la otra persona entiende.
Solo en el ámbito de estudiar un curso de milagros, como es el propósito de estas charlas, es solo aquí donde hacemos la distinción entre creación y fabricación. Continúo. Tercero, nunca confundas la mentalidad recta con la mentalidad errada. Y esto es fundamental para nosotros, porque nosotros tendemos a espiritualizar la mentalidad errada, tendemos a espiritualizar el ego y el especialismo y el hacer ídolos aquí, y pensamos que todo eso es parte de la perfección. Muchas veces, en caminos espirituales, como en la nueva era, siempre saco la nueva era porque yo estuve en la nueva era y sé de lo que se trata. En la nueva era muchas veces decimos, oh, me enfadé, pero es perfecto, es la voluntad de Dios. O tal persona cometió un asesinato con otra persona, pero es la voluntad de Dios, es perfecto. Todo aquí es perfecto. Y creemos que primeramente todo en el nivel de las formas es perfecto. Y las formas ni siquiera existen. No son ni perfectas ni imperfectas, no son nada. Ni erradas, ni correctas, ni pecaminosas, ni santas, nada. Es nada. Literalmente nada, es un sueño. Y luego confundimos el contenido y uno dice, ah, en la mente de mi hermano está eligiendo al ego, pero eso es perfecto, está correcto y está bien. Esa es la confusión que Jesús nos pide que no tengamos. Por favor, no confundamos el error con la corrección. ¿Por qué hacemos esta confusión y tendemos a espiritualizar el ego de nuestros hermanos? Porque, por supuesto, secretamente, si yo digo, ah, si el ego de mi hermano está validado, el mío también tiene que estarlo. Esta es la pillería, esta es la trampita que nosotros tenemos. Por eso es que nos vemos tan tentados a espiritualizar, es decir, ah, mis hermanos se enfadan, está bien que se enfaden, porque eso secretamente dice, está bien que yo me enfade. Si yo justifico el enfado de mis hermanos, me capacita para justificar el mío también. Entonces, Jesús no nos pide que justifiquemos el ego de nuestros hermanos, solo nos pide que no lo condenemos. Eso es todo. El no condenar no quiere decir justificar. Y ahora estamos hablando solo del contenido de la mente, no de los actos. No estamos hablando de comportamiento, porque el ego no es forma sino contenido. El ego no está en los cuerpos, el ego está en la mente, en la parte errada de la mente. Así que Jesús nos dice, no confundas el error con la corrección, no confundas al ego con el Espíritu Santo. Por favor, nunca creas que el ego es lo correcto. El ego no es lo correcto. Si tú crees que el ego es lo correcto, creerás que la culpa y la sensación de pecaminosidad y aguda depresión es lo perfecto y es lo correcto. Y no puede ser. No se nos condena por tener depresión o dolor. Simplemente se nos dice, ese no es el camino correcto. No es un pecado, no es un delito, no es un crimen, pero no te va a dar felicidad, no te va a dar paz y en última instancia ni siquiera existe. Tu ego ni siquiera existe y el dolor y el sufrimiento, la amargura y el miedo siguen siendo una ilusión. Si tú crees que las ilusiones son reales, estás equivocado. Si tú crees que las ilusiones de dolor son la corrección, estás equivocado. Por eso es que Jesús nos pide, no confundas el error con la corrección, haciendo referencia a no espiritualices al ego. Elizabeth dice, además, si estoy viendo algún ego, estoy usando el mío. Bueno, eso es solo en el caso de que haga real al ego, porque alguien que esté perfectamente iluminado se dará cuenta de cuando sus hermanos están en el ego, mira los egos, pero los pasa por alto, no los condena. Así que esto es lo que hacemos nosotros. No es que si yo veo un ego, quiere decir que yo estoy en el ego. Quiere decir que si yo condeno a mi hermano por estar en el ego, quiere decir que yo estoy desde. Porque yo puedo reconocer que mi hermano está errado, pero que no ha cometido pecado. Y entonces yo no estoy en el ego. Miro el ego de mi hermano, pero desde mi Espíritu Santo. Es decir, reconozco que el ego de mi hermano es una ilusión y lo puedo pasar por alto. No quiere decir que sea inconsciente de los egos. Quiere decir que no los condeno, ni los ataco, ni les otorgo realidad. Gracias. Em, Bien, voy a repasar este mismo, de hecho. Dice, nunca confundas la mentalidad recta con la mentalidad errada. Reaccionar ante cualquier clase de error de otra forma que no sea con un deseo de sanar es una expresión de esa confusión. Es decir, cada vez que mi deseo no es sanar, es decir, mi deseo es condenar, juzgar, criticar, establecer una diferencia real en mi mente entre mi hermano y yo, entonces he olvidado el propósito del milagro, me he pasado a la mente errada. Ahora, nuevamente cuando decimos sanar, quiere decir extender, ofrecer sanación. No quiere decir que yo me meta en la mente de mis hermanos y les cambie del ego al Espíritu Santo. Ellos decidirán eso y decidirán cuándo. Repaso una vez más. Reaccionar ante cualquier clase de error de otra forma que no sea con un deseo de sanar
es una expresión de esta confusión. He confundido la mente errada con la mente correcta cada vez que juzgo o critico a mis hermanos, cada vez que mi pensamiento no es solamente un milagro. Si mi pensamiento fuese solo un milagro, es decir, solo el perdón, entonces he ido más allá de esta confusión entre la mente errada y la mente correcta y he reconocido que solo la mente correcta es la correcta, solo la verdad es verdad y lo falso es falso. Bien, ahí quedamos por ahora en esta sesión. Si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla y si no, que calle hasta más tarde. Por la noche. Ya pues, entonces hasta aquí. Muchísimas gracias y nos vemos más tardecito para los que se puedan conectar.